Hola, muy buenas. Mi nombre es John Escrihuela. Soy fundador y creador de la terapia PRE o metodología PRE, que significa psicoreprogramación emocional. Y en el día de hoy hablaremos de las adicciones, es decir, cómo influyen las adicciones en nuestra vida, cuál es la mejor forma para poder salir de una adicción y qué es lo que nos ha hecho llegar a mantener esa adicción o crear esa adicción en nuestro cuerpo. Así que vamos a ello. Bueno, pues vamos a ello. Como he comentado, la terapia o metodología PRE, psicoreprogramación emocional, es una nueva metodología, ¿vale? Es una nueva propuesta dentro del campo de la medicina alternativa, en la cual su máximo propósito diríamos que es el de encontrar un sentido biológico, una comprensión y un entendimiento a diferentes estados emocionales y patrones de conducta, para de esa forma poderlos identificar y reprogramarlos al positivo, y de esa manera encontrar ese sentido biológico que nos llevó a desencadenar todos esos conflictos y poderlos liberar para mejorar nuestra vida a nivel físico, mental, emocional y espiritual. Así que no te lo pierdas, vamos a ello. Vale, en el día de hoy, como te he comentado, vamos a hablar de las adicciones. Vamos a ver qué es, primero que nada, qué es lo que nos impulsa a crear esa adicción, cómo la mantenemos en el tiempo y cómo podemos salir de ella. Vale, pues en primer lugar deciros que no hay nada imposible, se puede salir de cualquier cosa, ¿vale? De cualquier adicción, de cualquier mal hábito, de cualquier patrón de conducta que nos esté perjudicando. Y quiero que sepáis que cuando nosotros accedemos o caemos en unos malos hábitos o unas malas conductas o esos patrones que llevamos de manera permanente durante mucho tiempo y nos hacen caer en esas adicciones, ¿no? Y permanecer, pues hemos de saber que cualquier cosa que nosotros intentemos buscar, llenar, evadir, evitar a través de diferentes sustancias, será una clara señal de que debemos de solucionar algo en nuestra parte interna. Así que lo primero que haríamos sería buscar ese origen desencadenante y causante que nos llevó a la adicción, ¿vale? Y en biodescodificación emocional, por lo que yo he estudiado y me he formado, muchas de las adicciones, o gran parte de ellas, vienen vinculadas al rol paterno-filial o materno-filial, más materno que paterno, ¿vale? Es decir, ese apego a las adicciones puede ser una falta de afecto que de pequeño no hemos tenido. Es decir, si por parte de nuestros padres o nuestras madres hemos tenido un conflicto, ¿vale? Una herida de rechazo, de abandono, al final buscamos, diríamos, llenar esos vacíos que no hemos tenido por parte de nuestros familiares con cosas externas, y en este caso puede ser drogas, alcohol, cualquier tipo de sustancia que nos dé ese placer inmediato a través de la hormona dopamina y nos pueda sacar sacar no, pero sostener en el tiempo esa herida, ¿no? Al final es como sobrellevar una herida que no hemos sanado, y la mejor forma que tiene nuestra mente de que nosotros podamos continuar sobrellevando esa carga en nosotros mismos es a través de placeres inmediatos, cortoplacistas, diríamos, y en este caso, pues la hormona por excelencia del cortoplacismo y del placer inmediato es la dopamina. Vale. Quiero deciros que cualquier sustancia a la cual tengamos acceso y nos cree ese placer inmediato a través de unos neurotransmisores que se crean en nuestro cuerpo, ¿no? Y esta hormona, pues a través de ellos nos da como ese placer, esa recompensa inmediata que sentimos y muchas veces necesitamos para salir de esos estados emocionales o sobrellevar esos estados emocionales de una forma más, diríamos, más llevadera. Pero esto al final,
como vengo diciendo, es una trampa, porque si tú intentas evadir o sobrellevar cualquier problema interno, emocional, no sanado a través de sustancias externas, le estás dando el poder sobre esos conflictos a esas sustancias externas. ¿Y qué va a pasar? Que esas sustancias externas van a crear una dependencia en ti, ¿vale? Para tú poder sobrellevar esos conflictos que no has sanado. Y con el tiempo nos vamos a dar cuenta de que esas sustancias no solo nos han ayudado a evadir, sino que cada vez vamos a necesitar más dosis para evadir, porque al final el cuerpo también crea una adaptación, ¿vale? A nivel fisiológico y biológico, nuestro cuerpo se adapta a cualquier situación y circunstancia. Y al final estas sustancias que nosotros metemos en nuestro cuerpo va a llegar a un punto que no nos van a hacer efecto o su efecto va a ser menor. Entonces vamos a necesitar más dosis. Y esto nos llevará a crear una adicción, ¿no? Porque al final ese patrón de comportamiento mantenido en el tiempo se va a convertir en una adicción y en el tiempo tendremos dos conflictos, es decir, el conflicto primario, diríamos, emocional o esas heridas que no hemos sanado, ¿vale? Que nos llevaron a cometer el error de evadirlo a través de la segunda opción, que sería las sustancias externas, como puede ser cualquier tipo de droga o cualquier tipo de bebida alcohólica, lo que sea, ¿vale? Y tendremos dos problemas. Tendremos el primario, que no se resolvió, y el secundario, que fue para evadir el primario, ¿no? ¿Qué pasa? Que con esto, al final, el problema se agrava más. Es decir, cuando tú caes en una adicción, porque no has resuelto esa parte, al final tu problema se ha hecho más gordo, ¿vale? Porque salir de cualquier adicción no es fácil, va a ser muy difícil, y además porque le hemos dado el poder a esa adicción sobre lo que estábamos viviendo realmente, ¿no? Estamos viviendo y transitando pues una mala etapa, un proceso en el cual pues no estábamos en nuestro mejor momento, teníamos conflictos internos y eso nos llevó a evadir nuestra realidad con otro tipo de sustancias, otro tipo de situaciones o circunstancias externas que nos llevaron a caer en ese tipo de drogas o de alcohol o de cualquier patrón de conducta, diríamos, llevado a un exceso. Y todo esto al final se convirtió pues en nuestra peor pesadilla, porque al final nosotros, en vez de intentar solucionar nuestra parte, esa parte interna, pues hemos añadido un problema extra, diríamos, que es el de la sustancia, ¿no? Cuando esta sustancia se hace dependiente, ¿vale? Tiene el control sobre nuestra vida y es muy difícil salir de ahí. ¿Cómo saldríamos de ahí? Vale, primero ya hemos identificado que tenemos un problema, tenemos que aceptar que tenemos un conflicto que nos llevó ahí. Ninguna persona del mundo accede a las drogas por inspiración, ¿vale? Pues a lo mejor el 1%, pero el otro 99% de las personas que acceden o crean esos patrones de comportamiento o esas adicciones siempre es porque hay unos conflictos que no han sanado, hay unos problemas a nivel interno, ¿vale? Emocionales, que no se han solucionado y necesitamos un placer externo, un placer rápido para poder que nos saque de esa realidad, que nos saque de esos estados y poderlo sobrellevar en el tiempo. Entonces ahí es cuando caemos en este tipo de patrones de conducta, en drogas, sustancias, alcohol, todo lo que sea. Entonces, el primer paso sería identificar, ¿vale? Y aceptar que estamos donde estamos, no por inspiración, sino porque hay un detonante, origen, que nos ha llevado a sufrir y a desencadenando todos estos estados emocionales, todos estos patrones de conducta, y la suma de esos estados emocionales y patrones de conducta son esos resultados, ¿no? Al final, que nosotros hayamos pensado, sentido y actuado de cierta manera ha sido vinculado y condicionado a todo eso que hemos vivido. Así que decirte o deciros que
las adicciones no vienen porque sí, hay un conflicto que no se ha sanado y nos ha llevado a esa adicción. Entonces, lo primero, identificar el conflicto y aceptarlo, ¿vale? Es decir, somos responsables del conflicto y aceptamos que tenemos, pues, conflictos que no hemos sanado y en base a ello se ha generado, pues, unos pensamientos, unas emociones y unas acciones que nos han llevado a esos resultados que tenemos actualmente, en este caso poniendo de ejemplo, pues, el tema de las adicciones. Así que el primer paso, como ya he dicho, identificar y aceptar. El segundo paso, poner acción diaria constante. Y cuando digo poner acción no significa de fuera, sino también de dentro hacia afuera, ¿vale? Porque la parte que debemos de mejorar, que debemos de sanar, que debemos de trascender y que debemos de liberar no está fuera, sino está en nuestro interior. Y si sanamos nuestro interior, todo nuestro exterior cambiará, ¿vale? Entonces, lo primero que debemos de hacer es, como ya he dicho unas cuantas veces, pero lo vuelvo a repetir para que quede bien claro, es aceptar la situación que tenemos actual, de manera totalmente honesta, pues saber que la situación que nos llevó a donde nos ha llevado los resultados que tenemos ha sido condicionada a esos pensamientos, esas emociones y esos sentimientos, ¿vale? Y eso nos ha llevado a un tipo de acciones o patrones de conducta y a una serie de resultados. Decirte que esos pensamientos que tú has tenido, que te han desencadenado toda esta serie de emociones, sentimientos, acciones y finalmente resultados, no es porque tú no operes bien, no es porque tú estés loco, no es porque tú, ¿vale? No, no. Tú has tenido esos resultados, pero vinculados a esos pensamientos, es decir, tú has tenido esos pensamientos porque hay unos conflictos o hay unas heridas que no se han sanado y eso nos ha llevado a ese tipo de pensamientos y esos patrones de conducta. Pero no porque estés loco, al final todo forma parte del juego, es la propia mente la que te llevó ahí, no has sido tú. Tú no te tienes que identificar con tus resultados, al final tu mente es un mecanismo de supervivencia y lo que quiere es protegerte. Y una de las formas de protección, porque como ella no sabe más, es crear placer donde hay dolor. Y si tú a nivel interno tienes dolor por lo que has vivido en tu infancia, porque tus padres cuando eras pequeño se separaron, porque fuiste maltratado por uno de tus padres, o fuiste abandonado, o fuiste rechazado, o fuiste humillado, o fuiste traicionado, ¿vale? O fuiste abusado sexualmente, lo que sea. Es decir, al final, ¿vale? Que tú actúes de esa manera, que tengas ese tipo de pensamientos, ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos y ese tipo de patrones de conducta, ¿vale? Y que esto se convierta en tus resultados, no es más que tu mente intentando protegerte de todo eso que viviste cuando eras pequeño o en algún momento o en alguna etapa de todo tu transcurso vital. Entonces, al final, nosotros no tenemos que ser los responsables, dicho de esta manera, directos de nuestros resultados. Sí que es verdad que somos responsables de nuestros resultados, de manera muy directa. Entonces hay una controversia, ¿no? Dirás, oye, ¿estás diciendo que no somos responsables? Sí, sí que somos. No somos responsables mientras no seamos conscientes. Es decir, mientras tú no eres consciente de que el conflicto materno, paterno, de infancia, de lo que sea, te ha llevado a pensar, sentir y actuar de esa forma y a este tipo de resultados, mientras tú no eres consciente, tú no puedes ser responsable de tu vida si tú no eres antes consciente y no aceptas, ¿vale? Pero tú una vez ya has identificado todos esos conflictos que viviste en tu infancia y eres responsable de ellos, si tú, una vez ya eres responsable, intentas evadir tu realidad con cualquier factor externo, como puede ser cualquier sustancia, pues ahí sí que eres responsable realmente. Pero en la primera, tú no puedes ser responsable de una cosa que tú no eres consciente. ¿Cómo vas a ser responsable? Ahí vamos. Entonces, la primera parte
sería identificar y aceptar. Y la segunda parte sería hacernos responsables. Y para hacernos responsables, pues necesitamos de un proceso, de un acompañamiento, de una persona, de un profesional que te ayude y que te guíe en ese camino, en ese proceso, porque no va a ser un proceso fácil. ¿Por qué muchas personas van a centros de desintoxicación o van a programas o tal para mejorar esa adicción o incluso eliminarla y vuelven a recaer? ¿Por qué? Porque el problema no es la adicción. La adicción es una consecuencia de tus problemas reales, de tus conflictos internos no sanados, de tus conflictos inconscientes. Claro, entonces, por mucho que tú intentes dejarlo y llevar un acompañamiento con medicación para poder tal, tú siempre vas a tener ese conflicto que incluso cuando lo dejas, puedes recaer, y si no en esa droga o en esa sustancia, en otra. Entonces, lo primero que debemos de hacer es ver cuál es el origen, cuál ha sido el detonante, cuál ha sido el causante original que ha originado todo este tipo de procesos de pensamientos, emociones, sentimientos, acciones y resultados. Es decir, ¿qué nos ha llevado este tipo de resultados? Pues al final tenemos que entender que si no somos conscientes, nuestros resultados van a ser un reflejo de nuestros estados internos. Y si nosotros, por lo que sea, hemos tenido una etapa en nuestra vida complicada, ¿vale? Pues vamos a sufrir consecuencias. Es decir, nos vamos a convertir en parte, en un porcentaje muy elevado, nos vamos a convertir en todo eso que hemos vivido. Y si lo que hemos vivido no es favorable y ha sido negativo o hemos sufrido o ha habido mucho dolor, la mente, como mecanismo de supervivencia, porque es su mecanismo y es su máximo propósito y está diseñada para eso, que es que intentar cubrir el máximo tiempo posible al ser humano sobre la faz de la Tierra, ¿vale? Mantenernos vivos, ¿no? El máximo tiempo posible. Entonces, uno de sus mecanismos es el decir, para mantener ese dolor, para equilibrar el dolor, necesito placer. Y el placer inmediato viene a través de las sustancias. Las sustancias crean esa dopamina y cuando se crean esos circuitos de recompensa de dopamina, placer, ¿vale? Es muy difícil salir de esos circuitos neuronales porque al final el cuerpo lo ha aprendido. Es decir, para salir de esos estados necesito ciertas sustancias. Y, como he dicho antes, las sustancias no son el problema. El problema es el vínculo que tienes tú con esas sustancias. Es decir, si tú crees que el problema es la sustancia, nunca vas a sanar esa adicción. No es la sustancia no es el problema, es la relación que tienes tú con esa sustancia, lo que tú proyectas a través de esa sustancia, lo que te hace sentir esa sustancia. Pero la sustancia como tal no es el problema. El problema está en ti, a nivel interno, a nivel emocional, porque todo parte de la parte emocional. Y si tú tienes un desequilibrio, tienes un conflicto, tienes heridas a nivel emocional no sanadas, estas crearán unos patrones de pensamiento, unos patrones de conducta y unos resultados. Y tus resultados van a ser un reflejo de tus estados internos. Entonces, lo primero que debemos de hacer es aceptar nuestros resultados, aceptar la adicción, no como que la adicción es el problema, sino que nosotros, a través de esos conflictos, hemos adquirido un hábito, en este caso una sustancia, para poder transllevar o sobrellevar ese dolor que tenemos o esos conflictos no sanados en el tiempo. Entonces, no es la sustancia como tal el problema, porque el tratar la sustancia o la adicción desde lo externo, decir, ya no tomo más esa sustancia, ya están mis problemas, ya se han solucionado. No, tus problemas no se solucionan cuando tú quitas la sustancia. Tienes que solucionar tus problemas a nivel interno y cuando ya los has solucionado a nivel interno,
ya decidir y darte el permiso si quieres continuar consumiendo este tipo de sustancias o no. Pero primero, lo principal es trascender esos conflictos internos. Y una vez los has trascendido, pues ya desde esa parte tú ya decidir. Pero si tú lo decides desde la parte externa, decir, rechazo esta sustancia porque me está haciendo daño, no quiero ni verla, me aparto de ella, tus conflictos se van a agravar, porque a lo que resistes, persiste. Estás rechazando una sustancia que te ha ayudado en cierto modo, te ha ayudado a sobrellevar esas cargas, que con el tiempo se ha vuelto perjudicial y tóxico y ha contaminado todo tu entorno, todos tus resultados. Por supuesto, porque al final todo lo que tú no sanes y intentes reprimir o intentes sobrellevar con otro tipo de sustancias, la pelota, ¿vale? La bola de nieve, a medida que va bajando por la ladera, se va haciendo más grande. Y al final, todo tu entorno se va a ver salpicado. Las personas, a nivel personal, a nivel laboral, a nivel social, a nivel familiar, a todos los niveles. Entonces, lo que debemos de hacer es trascender esos conflictos. ¿Cómo lo hacemos? Pues mira, lo primero, aceptándolo, poniéndonos en manos de un profesional, ¿vale? Que se dedique a transitar, trascender y a guiarte en ese camino para que puedas liberar todo eso que hay en ti. Y si quieres, no me lo creas, compruébalo, puedes ir a cualquier sitio para dejar la adicción, pero si no tratas la parte emocional, no vas a conseguir nada. Te vas a reprimir más, te vas a enfustigar más, vas a estar mucho peor que cuando estabas consumiendo, porque no le vas a encontrar sentido a nada. Tu vida no va a tener sentido. Entonces, no me lo creas, compruébalo, tienes que sanar dentro para luego sanar fuera. Y como la adicción fue una cosa secundaria, debemos de empezar por dentro, ¿vale? Yo lo quería a través de mis programas, no te estoy diciendo que tengas que venir a mis programas, pero yo te voy a contar cómo lo hago yo en mis talleres y en mis programas, ¿vale? Salir de cualquier estado emocional negativo, cualquier adicción, lo que sea, o incluso mejorar tu vida. Yo, a través de mis programas, en el tema de la adicción, lo que hago es el programa de PRE, de psicorreprogramación emocional, para averiguar de dónde ha salido ese conflicto, cuál ha sido el detonante, empezar a trabajarlo, procesarlo, entenderlo, comprenderlo, atenderlo, ¿vale? Y desde esa aceptación, desde ese trabajo interno, ya empezar poco a poco. Te daría un acompañamiento, por supuesto, un acompañamiento de 24/7, es decir, 24 horas al día de acompañamiento con medicina natural para que puedas sobrellevar esa abstinencia y muchas herramientas y muchos recursos para que tú puedas salir de ese estado emocional primero que nada, sin dejar la adicción. Porque la adicción no se puede cortar de hoy a mañana, ¿vale? Tú estás tomando una sustancia y no la puedes cortar, porque te puede hacer un efecto rebote. Entonces, lo que haríamos sería el trabajar esa parte interna, sobrellevar la adicción con el programa de PRE acompañado de manera paralela con medicina natural, ¿vale? Y esta medicina natural lo que haría sería ayudarnos a bajar esas dosis de la adicción, de la sustancia en la cual tú estás dependiendo, y a través de ir bajando las dosis de la adicción y trabajando a nivel interno, poco a poco, ¿vale? Esto dependiendo de la persona, dependiendo de cada uno lo lleva a su nivel, de manera personal. Hay personas que necesitan más tiempo, hay personas que necesitan menos, eso ya va a depender de cada persona y de cada uno. Pero lo que sí que es muy importante es llevar ese acompañamiento y esa guía sobre todo. Una guía en la cual tú veas cuál es el camino, cuál es el objetivo, cuál es el propósito y a través de ello tú puedas ir transitando ese camino que no va a ser un camino fácil y ya te lo adelanto. Entonces, a través de todo ello y
sobre todo trabajar esa parte interna, esa parte emocional para ver esos conflictos y desprogramarlos y romperlos de una vez por todas, y a través de ello ya ir bajando pues ese consumo, ¿no?, de esas sustancias en las cuales nosotros tenemos esa dependencia. Y eso sería pues un acompañamiento, ¿vale?, diríamos integral, donde se trabajaría la parte interna, la parte externa, se apoyaría con medicina natural, con una buena alimentación, con unos buenos hábitos, bueno, con todo lo que es cuerpo, mente y alma. Se trabajaría la parte mental a nivel emocional y a nivel energética, a nivel mental racional. Se trabajaría la parte física a través de unos buenos hábitos, de una buena alimentación y de ejercicio físico, y se trabajaría la parte de la adicción, ¿vale? Se trabajaría la parte de la adicción a través de un acompañamiento con medicina natural, y a medida que vayamos mejorando y cada vez sintiendo que necesitamos menos esa droga, esa sustancia, lo que sea, para sentirnos plenos, porque a medida que vayamos trabajando esa parte interna, no necesitaremos ninguna sustancia para sentirnos plenos y ser felices, estar bien, y operaremos desde lo que ya somos en esencia y no desde una necesidad, ¿vale? Y al igual que las drogas también, o sustancias, las personas también podemos crear dependencia con otros seres humanos, con nuestra pareja, con nuestra familia, con quien sea, y crear también ese vínculo. Muchas veces las adicciones no son solo sustancias, podemos ser adictos a sustancias, podemos ser adictos a personas, podemos ser adictos a situaciones, a circunstancias, a cualquier cosa. Así que si quisieras o estuvieras en uno de estos, transitando uno de estos casos, yo soy una de las personas en las cuales ya te adelanto que te podría servir de muchísima ayuda, ¿vale? A través del programa que he creado, PRE, Psicoreprogramación Emocional. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya servido, espero que te haya aportado. Déjame un like si te ha gustado, y decirte que nada es imposible, que todo pasa por y para algo, y que cuando más grandes sean los desafíos que te ponga la vida, más fuertes han de ser los impulsos que te lleven hacia el éxito. Un fuerte abrazo, chao chao, y que disfrutes del día, que pases un día genial. Hasta la próxima.